Bien, pues regresamos. Aquí estamos conversando de lo que este año estábamos viendo y lo que decía don Víctor antes de ir al corte, el asunto económico. Al final del año observamos que hubo una pugna entre el gobierno estatal y los delegados federales por el asunto del manejo de los recursos federales, que decían que ya se había bajado los recursos cuando el gobierno del estado decía que todavía faltaba más o menos un 30% de los recursos federales por que se entregaran. Pero bueno, hubo ahí dimes y diretes, Wendy, de parte de los diputados, de los delegados federales y del gobierno del estado, y la realidad pues no la sabemos porque pues nosotros no tenemos a la mano de lo que se depositó o de lo que se ejerció, pero sí hubo ahí Lo que pasa es que hubo ahí un enfrentamiento entre el gobierno federal a través de los delegados, pero porque ellos salieron a defenderse porque hubo señalamientos, primero de algunos representantes de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la Cámara de la Construcción, para denunciar que había subejercicio en los programas que tenían que ver con la aplicación de obra pública y que ellos estaban siendo afectados por esta falta de recursos, y obviamente culpaban al gobierno federal pues de ser omiso, de provocar el desempleo incluso en estas vertientes de la construcción, de lo que tiene que ver con el impacto al desarrollo económico del estado. Entonces, posteriormente los delegados salen a desmentir estas afirmaciones, a acusar a los representantes de la iniciativa privada como pues desinformados, como serviles a la causa de los gobiernos estatal y municipal. Ellos aseguran entonces que ellos no dicen la realidad. De acuerdo a la versión de los delegados, si nosotros recordamos, es que realmente todos los programas estaban ejercidos, que habían bajado, que a lo mejor con un poco de retraso, pero hasta octubre aproximadamente ya estaba por aplicarse el resto de los recursos, aunque en el Congreso del Estado uno de los diputados, José Antonio Ochoa del Partido de Acción Nacional, él da otro panorama y en un esquema un poco más detallado él explica que la realidad del asunto es que el gobierno no dice la verdad y el gobierno no va a decir nunca que falta claridad y falta transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Sobre todo, recuerdo en programas de becas, en programas de desarrollo rural para el campo y de desarrollo social, que hasta entonces estaban practicando auditorías por parte de representantes del gobierno federal para poder esclarecer el destino de millones de pesos que no había claridad en ellos, y por eso por esa causa no habían bajado más recursos para el gobierno estatal. Y en ese caso, Miguel, sí, el secretario de la Contraloría, el nuevo, Erasmo Nava, recuerdo en una entrevista que yo le hice, le preguntaba precisamente ese asunto de la auditoría que la Secretaría de la Función Pública estaba aplicando el primer semestre de los recursos federales en Durango, y reconocen que efectivamente hubo una auditoría y que estaban en el proceso de solventación para que les volvieran a entregar los recursos. O sea, quiere decir que sí había algo de eso, ¿no? A mí me parece que el tema económico es un poco la resaca del proceso electoral, porque indudablemente que hay dos bandos, son posiciones políticas eminentemente. El tema de los delegados federales, políticamente por el tema de defender al presidente Felipe Calderón, y obvio a nivel de gobierno del estado, pues defendiendo también sus propios intereses. ¿Por qué digo que es una resaca? Porque los delegados federales se esmeraron a que durante el primer semestre del año bajaran los más recursos que se pudieran, porque indudablemente que ellos también le dieron un manejo un interés, ¿no? político, pues, o sea, por el proceso electoral. Obvio, también el gobierno del estado, pues tenía que capitalizar porque era la única manera de poder captar, pues, adeptos a su causa. Lo que es una realidad, y Wendy lo comentaba, el tema de la transparencia es la clave de todo esto. O sea, lamentablemente ni los medios de comunicación ni la sociedad podemos saber realmente quién dice la verdad, porque no hay mecanismos ni legales, y si los hay no los cumplen, o lo disfrazan muy bien como para saber efectivamente de qué programa, qué monto se ejerció, quiénes fueron los beneficiarios y bajo qué criterios.
A mí me parece que esa parte es un gran pendiente que se tiene a nivel federal y a nivel estatal de igual manera. Pero lo que es una realidad y que ya no fue refutable a final de año, el retraso de casi 2,000 millones de pesos, 1,500 millones de pesos en la SCT. Digo, en eso el delegado político federal Víctor Hugo Castañeda, que se ha convertido en un ariete pues, político para estar golpeando a nivel estatal y más una posición política partidista, no dijo nada, pues. Porque fue real 1,500 millones y ahora de Conagua más de 300 millones de pesos. Esa es la realidad, que no nadie dijo nada. Sin embargo, a nivel estatal es obvio, la sociedad lo vivió, que no hay que olvidar también que la economía local se mueve en un 80%, claro, 85% por el recurso público que maneja el gobierno. Entonces, el segundo semestre del año fue verdaderamente complicado. O sea, el cierre de año sin dinero, pues, una astringencia total. O sea, ¿por qué? Porque ni el gobierno del estado tenía dinero, ni los ayuntamientos tenían dinero. Y es obvio, tiene sentido también lo que dice Wendy, al no haber aportación del estado, hubo recursos que no se ejercieron. Sí, así Pero es. lo más lamentable es que se pusieron al descubierto subejercicios, pues. Es decir, gente que en el renglón de seguridad pública a nivel estatal, por ejemplo, que no se ejerció, ¿verdad? Sí, se tenía en un banco, en una cuenta. Yo platicaba con funcionarios actuales de la Secretaría de Seguridad Pública y detectaron ellos en el cambio de administración que había recursos que estaban radicados desde el mes de enero, ¿verdad?, que estaban en una cuenta de inversión. En lugar de ejercerlos para lo que fueron autorizados, Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo es posible eso? Es que volvemos a lo mismo, ¿no? El afán del gobierno, del Estado, por criticar al gobierno federal, el gobierno por defenderse, y si tienen los recursos se los guardan, no, pues pero no es ambos tienen posible. responsabilidad, Claro, ¿no? sí, Porque hay no es recursos posible. federales, ambos, yo creo que aquí la responsabilidad es igual para ambos gobiernos, estatal o federal, porque ellos saben bien el manejo, el mecanismo que se tiene en cada programa, no todos los programas Así funcionan igual. ¿Quién tiene que aportar la primera parte? ¿Qué fecha o qué fin de término tiene cada tiempo, cada plazo? Si no se aporta, o sea, yo creo que las reglas de operación para bajar recursos están más que definidas, que si son flexibles, que si no son flexibles, yo creo que ese ya es otro tema, pero saben perfectamente los especialistas de cada secretaría, ya sea de gobierno o federal, cuándo tienen que subir los recursos, a qué cuentas y con cuánto tiempo cuentan los gobiernos de plazo para poder mezclar. Si no se hace, es por negligencia de una parte o de la otra. Y ahora después ahí se están echando la culpa. Es paradójico que en un tema tan sensible como es seguridad pública, los recursos se hayan guardado en una cuenta, cuando observamos que, por ejemplo, no hay infraestructura por parte de los municipios, los recursos que se utilizan para el pago de los policías son escasos, no tienen armamento, no tienen vehículos, y entonces viene aquí la pregunta, o sea, el asunto económico es una parte, pero el aspecto, en este caso del funcionamiento, la operatividad de los cuerpos policíacos depende de una secretaria que guardó el dinero, o sea, es que eso es inaceptable, ¿no? Y va pegado con el asunto de seguridad pública. Claro, ¿no? Y naturalmente que mientras sigan ellos, yo insisto, el tema de que los recursos se manejen con criterio político, o sea, nos priva a nosotros como sociedad de conocer realmente qué es lo que está sucediendo. Lo vemos a nivel gobierno del estado, las campañas dejaron sin dinero, o sea, prácticamente sin dinero, prácticamente dejaron las arcas vacías, pues. ¿Por qué? Porque se sobregiraron. Es a nivel estatal, a nivel de municipios. No, pues no se diga. Pues la parálisis, ¿no? O sea, y el problema es que llegan y quieren reinventar el gobierno. Y entonces tuvimos despidos, problemas para el pago de proveedores y un sinfín de falta de pago de nóminas. No, entonces, inclusive municipios como Puanas, que se declaró en quiebra, el propio Nombre de Dios, con una bronca política entre regidores y la alcaldesa, entonces y es difícil, inadmisible, ¿no? Esa realidad, el problema, y luego se topan con inexperiencia de los nuevos diputados, porque pues aprobaron todo prácticamente lo que les cayó. Pero el objetivo político se vio, Miguel, porque al final, los últimos días del mes de diciembre, el secretario de Obras Públicas mágicamente salió a decir, a afirmar incluso contundentemente que no había subejercicio en el rubro de obra pública. Bueno. O sea, que realmente no quedó ningún programa pendiente
que todos los recursos federales y estatales se ejercieron en tiempo y forma y las obras que estaban proyectadas, que estaban programadas, se concluyeron, solamente algunas 2 o 3 iban a quedar pendientes para este año y que ya se había solicitado la extensión. No, pero podemos ver lo mágico que es Durango, ¿no? El Par Viar Sur, ahí frente a la central camionera, como con una precisión de adivino, va el delegado de SCT, dice que para el 31 se iba a terminar, ¿no? Bueno, ya está ahorita todavía sin barda, ¿verdad? La central camionera. Sí, sin barda. Apenas están arreglando los las jardines. jardineras apenas. O sea, vuelvo a decir, el tema político, desgraciadamente, sigue atropellando, ¿verdad? Y las obras así como dijera un amigo, ¿verdad? Las obras así ni saben. Por todas las rayadas y mentadas de madre de todas las personas que pasamos por ahí todos los días. Y hay que esperar la calidad, güey. Las rayadas de llanta y las rayadas otras. O sea, ahora la calidad, ¿no? No había para cuándo, o sea, para que se terminara esa obra, ¿no? Pues realmente sí, estamos, no sé si haya tiempo de entrar al asunto del asunto de la seguridad, que fue un tema también que creo que este año final que terminó fue muy complicado para Durango y para muchos estados del país, pero Durango de manera especial aumenta en un 20% los homicidios en nuestra entidad. Los oficiales. Claro, los reportados. Pero obviamente que eso le pegó mucho al aspecto electoral, por supuesto, porque en los municipios fue un asunto de terror que vivieron muchos de sus habitantes, que fueron afectados por los diferentes grupos de la delincuencia organizada y que ya no hallaban la puerta, muchos emigraron, se fueron, y creo que ese es un punto que es un tema pendiente y que seguramente que seguiremos viendo, observando, no hay que irnos tan lejos, lo que pasó el fin de semana pasado. Y en el Mezquital durante el año, o sea, las familias completas que tuvieron que emigrar por la balacera que se dio en contra de jóvenes, Pueblo Nuevo. Yo creo que es un tema que caló muchísimo y que impactó políticamente incluso. Hace un año todo estaba perfilado a que Ismael Hernández Dera fuera el dirigente nacional del partido. Hace un año, ¿sí? Y nos damos cuenta que empieza a transcurrir las elecciones y empiezan a transcurrir los hechos de violencia y Ismael empieza a patinar como líder de un estado, ¿sí? Acordémonos, yo creo que donde se le empieza a caer esa candidatura que hoy la resiente, es en la famosa matanza del año pasado de los niños. Los jóvenes en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. El poblado Naranjo, el Naranjo, el Naranjal. El Naranjo de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, donde asesinan a toda una familia, entre ellos algunos niños. Es un tema nacional que dura como 2 semanas, sale en la revista Proceso, es un escándalo. Y con las imágenes impactantes que muchos yo creo que no olvidan, ¿no? Los rostros de los niños vendados. Porque ni siquiera para cajones de muerto tenían posibilidades. Todos acostados en el piso. Formaditos. Yo creo que era una escena exageradamente dantesca, ¿no? Muy trágica. No, y el problema, fuerte, Víctor, ¿no? Es ese evento en particular, después vinieron otros, la omisión del gobernador a reconocer la existencia de ese tipo de problemas. Minimizar siempre, pues. Siempre minimizar. En otros lugares hay más, o sea, como si el mal de muchos, ¿verdad?, fuera un consuelo de nosotros, pues. Y desde ahí yo creo que empezaron a pegarle fuerte en las columnas nacionales, que cierra el broche de oro con el caso Gómez Palacio y Margarita. Margarita vino a enterrar a Ismael políticamente a nivel nacional. Además, Víctor, de la ayuda del señor arzobispo, porque no debemos olvidar que esa fue la bendición. En el primer semestre del año, esa fue la bendición. El señor ayudó todavía a que los reflectores no se retiraran de Durango. Ajá. O sea, y todavía últimamente con su presencia, ¿no? Volvemos a un problema de fondo que por tristeza se repite, la insensibilidad de la autoridad. Sí. Porque siempre tratan de esconder los datos, de ver la realidad, de afrontar el problema y de repartirse culpas. Yo creo que lo vemos una y otra vez, los diputados no salen. Hoy me llamó mucho la atención que un diputado federal, yo lo cuestionaba y le decía, usted como representante de la sociedad, como representante federal, usted tiene responsabilidad. Usted puede hacer algo para intervenir por todas esas familias que nadie las escucha. Dijo, no, los diputados no podemos hacer nada.
no es nuestra responsabilidad. No, y agregaba, Wendy, el tema de seguridad no es un tema que le corresponde nada más a las autoridades. Es de la sociedad. Es de la sociedad. Que eso es peor aún, bueno, porque entonces la Entonces, sociedad... hacia